Los que no me han conocido todavía, mi nombre es Joe. Gracias a Dios soy parte de esta iglesia y también de este ministerio de hispanos. Tristemente mi esposa no pudo venir esta noche con nuestros hijos porque ellos están enfermos de algo y no sabemos qué, entonces mejor hay que quedarse en casa y bueno, lo estoy grabando por si acaso para que mi esposa escuche más tarde. Pero quería ya empezar con una oración y ya empezamos. Oh Dios, te damos gracias en esta noche por el privilegio de tener tu palabra en muchos idiomas, Señor. Y que te podemos alabar en varios idiomas, en varias culturas, Señor, entre los que serían desconocidos, pero que son nuestros hermanos y hermanas por tu sangre, Señor. Gracias por comprarnos. Te pedimos que tú hables, Señor, a través de tu palabra esta noche, y que te podamos ver claramente y ser cambiados más y más a tu imagen, y que podamos ser fieles a tu mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Gracias porque has traído las naciones a nosotros también aquí en Raleigh. Te bendecimos a ti, Señor, que tú recibas toda la gloria esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido disculpas porque tuve una presentación de PowerPoint, pero había problemas técnicos, entonces no pude ponerlo ahí en la pantalla, pero espero poder clarificar todo lo que estoy diciendo lo suficiente para que no haya necesidad de eso. Bueno, para empezar, ustedes pueden imaginarse ir a un evento súper restringido, quizás como el Met Gala o los Oscars o tal vez una coronación, y obviamente irías con la expectativa de estar viendo todo desde lejos, ¿no? Y no realmente participar en el evento. Pero ya imaginen que uno de los oficiales del evento viene a ti y a tu familia y dice: mira, ustedes hemos estado esperando con anticipación y queremos que ustedes sean nuestros invitados de honor. Y además hay ropa nueva, adornos y otras cosas así para la ocasión. Y que se cambien de una vez y ya participen en el evento como los invitados de honor. Sería una locura, ¿no? Bueno, es básicamente de algo así que está hablando el apóstol Pablo en este texto. Que nosotros no teníamos nada que ver con la gente de Dios hasta que vino el Evangelio de Cristo. Y es lo que Pablo dice en el versículo 4, el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres hasta este tiempo. Bueno, hermanos, hemos sido invitados a participar en este gran evento de los siglos, que es la salvación del pueblo de Dios. Y a fin de que seamos hijos de Dios y coherederos con Cristo, y ser parte de la familia real. Son muy buenas noticias, hermanos, y hay que regocijar en eso. Bueno, en este texto vamos a ver dos divisiones principales, o dos divisiones mayores. Empezamos con el versículo 1, donde Pablo habla como es un prisionero de Cristo por los efesios. Después mueve a los versículos 2 al 13, donde da un resumen del misterioso propósito de Cristo para los gentiles, que somos nosotros, por si acaso. Y bueno, esta segunda parte también tiene más divisiones,
Vamos a ver en la primera parte la necesidad del Evangelio, la hora del Evangelio y después la carga y el privilegio de anunciar el Evangelio. ¿Okay? Entonces empezamos con el versículo 1. Vamos a ver que Pablo está haciendo conexión al pasaje anterior. Dice, por esta causa yo, y tenemos que ver atrás en el capítulo 2, ¿qué causa está hablando? Y ahí estaba hablando acerca del templo que Dios estaba construyendo con su gente para hacer su reino. Leemos en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es por esta causa que Pablo, siendo prisionero de Cristo por amor a los gentiles, y ya no termina lo que estaba diciendo en el momento, porque aquí es donde inserta un paréntesis enorme, básicamente de 12 versículos. Y me parece muy gracioso, como él inicia algo y no lo puede terminar. Tiene que hablar de otra cosa y después seguir en el próximo pasaje. Solo el apóstol Pablo podría escribir algo así, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces, en este versículo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, y ahí tiene la palabra amor. Lo pueden ver al final del versículo. Yo quería resaltar algo aquí, que en el griego, que es el texto original, el idioma original, no se encuentra esta palabra. Y solo dice algo más como por vosotros, no por el amor de vosotros, o algo más como en nombre de vosotros, o algo parecido. Parece que los traductores querían insertar esta palabra para ayudar con la interpretación. Y a ver, porque es básicamente por el amor del apóstol que ha llegado a ser prisionero para los efesios. Y bueno, a veces los traductores hacen cosas así porque hay otras variantes del texto original en griego y que sí incluyen otras palabras o frases diferentes. En este caso, yo no veo ningún variante en griego que la contiene. O sea, por ejemplo, voy a mencionar dos versiones más que tienen otra forma de decirlo. En la Nueva Versión Internacional dice, por ejemplo, por el bien de ustedes. Y en la Reina Valera simplemente dice, por vosotros. Yo creo que sí, es obvio que por el amor del apóstol Pablo, por lo menos eso es el mayor motivo, ¿no? de por qué él es un prisionero. Aunque me parece que impone un poquito un límite en cómo se puede leer este versículo, cómo se puede interpretar. Entonces yo lo veo algo como, si pueden imaginar 3 carriles en una vía rápida, y alguien decide, bueno, sabemos que este carril en el medio sí llega al destino, entonces en esta sección vamos a poner barreras para que todo se reduzca a un solo carril, y después se puede amplificar más y todo está bien.
Entonces sí funciona, pero es importante saber que ninguna traducción es perfecto. Es bueno saber los idiomas originales, que no creo que todos van a hacer, pero la otra cosa sería por lo menos ver algunas otras traducciones para tener más contexto y ver las otras formas que se puede tomar. Y así saca un poquito más el significado original que quería poner el apóstol. Y bueno, normalmente si hay algo que está insertado ahí, viene en letra itálica que nos básicamente resalta como texto añadido. Bueno, entonces creo que todo eso está claro, solo quería clarificar eso y que todos estemos, ¿cuál es la palabra? Listos para buscar otras formas de leerlo. Por un momento entonces observemos el amor de este apóstol. No es difícil imaginar después de leer sus cartas, o también se conocen como epístolas, que la gente, los gentiles a quienes él servía, eran muy difíciles a veces, eran muy problemáticos y lo más probable es que no olían muy bien tampoco, que digamos. Pero igual los amaba. Y eso al punto de aceptar maltrato, azotes y llegar a estar en cadenas. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes saben amar a su familia en Cristo de este modo? Yo sé que a mí me falta mucho para amar a ese extremo. Y quiero que revisemos a nuestros corazones en ese aspecto. Segundo, llegamos a la necesidad del Evangelio en el versículo 2. Y podemos ver que los versículos 1 y 2 disculpen, son vinculados con el versículo 13, donde les dice: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Entonces, él quiere aclarar aquí en el versículo 2 que sus sufrimientos son de beneficio para los creyentes, no necesariamente para todos. Él quiere dejar muy claro que sus sufrimientos aplican a los que reciben y aceptan al Evangelio, lo que él llama aquí la dispensación de la gracia de Dios. Qué interesante lo que él dice aquí, ¿no? Sé que muchos de nosotros hemos pensado en el sufrimiento de Cristo y cómo es que su sufrimiento aplica a los creyentes y si es posible que también sufrió por todo el mundo. Y hay otras sugerencias también, pero aquí Pablo dice que sus propios sufrimientos, por lo menos, solo aplican a los que reciben las buenas nuevas. Es decir, que él vive y muere por la gente de Dios específicamente. Él vive y muere por el templo que Dios está construyendo con su gente. Y de igual manera Jesús vivió y murió por nosotros, que no lo merecíamos, sus discípulos. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, porque se sirve a Dios sirviendo a la gente de Dios. Otra vez se sirve a Dios sirviendo a la gente de Dios. Hermanos y hermanas, no hay salvación fuera del Evangelio. No aplica la sangre de Cristo a los que no han recibido las buenas nuevas. Entonces, si queremos servirle a Dios sirviendo a su gente, tenemos que llevar el Evangelio
porque es necesario para la salvación. Después movemos a la tercera parte, que son los versículos 3 al 6, lo que yo lo estoy llamando la hora del Evangelio. Bueno, estas buenas nuevas de Cristo no llegaron en el principio, obviamente. Vemos en el Antiguo Testamento que habían algo como susurros, ¿no?, de lo que Él iba a hacer. Pero era algo que era más, ¿se dice opaca o opaco? Ya, gracias. Y ahora, obviamente, viendo hacia atrás, parece mucho más claro lo que estaban indicando en ese tiempo. Pero para los judíos en el tiempo de Cristo y antes de ellos, básicamente no podían imaginar las intenciones de Dios para incluir a los gentiles. Hubiese sido casi imposible para ellos captar eso. Yo lo relaciono con el caso de los dos discípulos que estaban rumbo a Emaús. Esto ocurre en Lucas 24, versículo 31. Podemos ver cómo es que ya por fin pudieron ver quién era, con quién estaban hablando. Y esto pasó después de la resurrección de Cristo. Y ellos todavía no sabían que Cristo había resucitado. Entonces estaban rumbo a Emaús, caminando con el mismo Jesús por varios kilómetros y no podían reconocerle a su propio Señor. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que el mismo Señor, que son discípulos de Él, ¿no?, obviamente estaban con Él, conocían su cara, pero estaban ciegos en el momento, como si Dios no estaba dejando que ellos vean quién era. Pero vemos ahora en Lucas 24, versículo 31, que les fueron abiertos los ojos. Entonces no fue algo de ellos, fue algo de Dios, que Dios abrió sus ojos y ya ellos pudieron ver que era Jesús. Podemos ver este misterio de Cristo como algo así, como algo que estaba ahí, que ahora en el futuro podemos ver hacia atrás y es muy claro, ¿no?, que Dios siempre tenía planeado incluir a los gentiles, pero en ese tiempo para ellos no tanto. Bueno, entonces el tema central de este pasaje es este misterio. Entonces vamos a estar hablando del misterio desde ahora en adelante y viendo lo que Pablo tiene que decir al respecto. Si pueden ir a ver en el versículo 6 de Efesios 3, dice, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante ¿qué? El Evangelio. ¿Sí? Podríamos descansar ahí por un buen rato, ¿no? Y en realidad creo que podría terminar el sermón en esta parte, porque esas son las buenas noticias. Pero en serio, siguiendo adelante, ya no hay más barreras, ya no hay más obstáculos, ya no hay nada más que temer y ya no hay distinciones que nos separan, siendo pueblo de Dios ahora. Dice Pablo en su carta a las Gálatas, leyendo del capítulo 3, versículos 23 al 29, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Eso también se conoce como un tutor, para conducirnos a Cristo.
a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ello, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si sois en Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces la hora ha llegado, hermanos. Ya tenemos la fe. Y es el tiempo de la cosecha. Y por eso me anima mucho a escuchar de nuestros hermanos que son misioneros y escuchar que no solo son algunos que son llamados a ser misioneros, como nuestro hermano, sino que todos nosotros, en donde estamos, no importa qué estamos haciendo o dónde nos encontramos, somos misioneros de Cristo en cada área de la vida. Algo que me gusta mucho de esta iglesia, de Imago Dei, es que hay varias culturas e idiomas representadas en nuestra congregación. Pero no vemos esas cosas como razones de por qué separarnos, ¿no? Somos uno en Cristo y andamos así, como un solo cuerpo. Y claro que tenemos este ministerio de hispanos, donde todo es en español, el idioma del cielo, por si acaso. Pero no es algo alejado de la iglesia. Más bien es parte de la misma iglesia y mientras seguimos creciendo en Cristo, vamos a realizar más y más en la tierra la escena que vemos en Revelación. Y yo quiero leer de Revelación, lo siento, ustedes dicen Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 10, dice así: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios, hermanos. Esta será nuestra realidad algún día muy pronto. Ahora vamos pasando a la cuarta parte, en los versículos 7 al 13, que lo estoy llamando la carga y el privilegio del Evangelio. Regresando a este pasaje, Pablo empieza a hablar de su don para el ministerio. Y yo quiero decir a ustedes que todos tenemos dones para el ministerio de Dios, porque Él sabe dar los recursos que necesitamos para servirle a Él y a su gente. Y cada don que hay es por la pura gracia de Dios. Pablo admite con felicidad que todo lo que él tiene para el ministerio ha sido regalado. No es nada que él merecía, más bien es lo opuesto. Todo lo que él trae es un corazón humilde y nosotros deberíamos seguir su ejemplo en eso. Ninguno de nosotros merecemos esto. Y no importa en qué parte del ministerio te encuentras sirviendo tampoco. Yo creo que muchos pensamos que lo que estamos haciendo es muy poca cosa, ¿no? Que no vale mucho. Y queremos hacer algo más o ya empezamos a tener envidia hacia otros que nos parece que están haciendo cosas más asombrosas, ¿no? Pero Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Entonces, si está sirviendo de alguna manera, es para su gloria, es para su eterno propósito. Y Él sabe lo que va a valer al final. Aunque nosotros no podemos ver necesariamente
lo que va a resultar inmediatamente, porque Dios siempre ve a lo largo. ¿Se dice de largo plazo o a lo largo? Largo plazo. Largo plazo, ya. Gracias. Bueno, ya perdí mi sitio. Ya. Además, hay muchas formas en que todos nosotros juntos, como iglesia, estamos participando en el mismo ministerio de Pablo. Es como un esfuerzo de grupo. Y seguimos haciendo lo mismo que él, donde él dice en el versículo 8, anunciar a los gentiles, o sea, las naciones. Esa palabra en griego se puede tomar como naciones o gentiles. Anunciamos a ellos las inescrutables riquezas de Cristo. Y seguimos, como estoy no citando exactamente, pero dice algo como sacando a luz estas buenas nuevas, que no solamente es para los que no han escuchado todavía, sino también para nosotros, que somos cristianos ya. Pero nosotros también seguimos con la necesidad del Evangelio. El Evangelio que nos salva es el mismo Evangelio que nos santifica. Lo voy a decir otra vez. El Evangelio que nos salva es el mismo Evangelio que nos santifica. Entonces oramos, nos juntamos para alabar a Dios y conocerle más a Él por su palabra. Servimos como embajadores en nuestros trabajos. Servimos como testigos en los mercados, en los aviones, donde nos cortan el cabello, si es que tienes cabello todavía. Y yo no tanto. Mi esposa me corta el cabello. Pero de todos modos, toda nuestra vida es parte de la misión de Dios, que lo conocemos como el Missio Dei. Si ustedes no saben todavía, hay una nueva plantación que nuestra iglesia está enviando, que se llama Missio Dei. Y como esta iglesia es Imago Dei, la imagen de Dios, y ahora vamos a tener Missio Dei, algunos están pasando rumores de que va a haber ¿cuál es el otro? No es Gloria Dei, ¿no? Hay tres. Hay Missio Dei, Imago Dei y... Bueno, que alguien me dice después. Voy a buscarlo. Pero, y mientras Dios cumple con su plan de salvación para todas las naciones, a la vez está revelando lo que dice en versículo 10, su infinita sabiduría a los principados y potestades en las regiones celestiales. Todo esto, hermanos, a través de la iglesia, que para mí es increíble, ¿no? Porque no éramos nadie y ahora estamos teniendo impacto en las regiones celestiales. Yo muchas veces veo a compañías como la NASA o SpaceX y como ellos están buscando nuevas fronteras en el espacio, pero nosotros alcanzamos más allá aún con el servicio de Dios en el Evangelio. Y quiero que se animen con eso. Todo esto ha sido parte del plan de Dios desde el inicio. No era su plan B, era su plan A. Mira lo que dice en el versículo 11. Dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al saber esto, me consuela mucho, honestamente. Dios es soberano, hermanos, y nada le va a sorprender, incluyendo tus propios pecados. Y nada va a cambiar el curso o detener la salvación y santificación que Él tiene planificado para ti, incluyendo cuando tú pecas. Y yo creo que cuando nosotros crecemos como cristianos, es algo que el diablo usa mucho, ¿no? El hecho de que seguimos pecando.
Y muchas veces en formas que hubiésemos pensado que ya habíamos vencido, ¿no? Pero nos encontramos todavía muy débiles en algunas formas. Pero Dios no tiene problemas con eso. Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Y por eso, Él sigue al versículo 12, donde dice que tenemos acceso a Dios con confianza. Esa es nuestra confianza, porque no depende de nosotros. Depende totalmente de Él y de su esfuerzo y lo que ha pagado por nosotros. Lo que Pablo dice al final, si vamos al versículo 13, indica lo profundo que es esta nueva realidad de vida en Cristo. Aunque las tinieblas parecen tener la victoria a veces, seguimos igual de vencedores. Para mí sería muy difícil aceptar su palabra si es que no hubiese sufrido mucho. Pero sabemos que Pablo sí ha sufrido bastante. Había sufrido muchas cosas que Dios mediante nosotros no vamos a llegar ni cerca de eso. Entonces, si Él puede pasar por esas cosas y aún decir que no hay que preocuparnos, podemos confiar en su palabra, definitivamente. Esta vida no es el fin. Jesús nos ha mostrado que la tumba no tiene la última palabra, hermanos. Bueno, al final, a mí me parece un poco extraño la forma en que Pablo termina el pasaje y cómo sigue hablando del Evangelio como algo misterioso. Y mientras yo estaba pensando en eso, me di cuenta de que nunca debe terminar de parecer como un misterio. ¿Cómo es posible que Dios nos ha elegido a nosotros, siendo pecadores, siendo los más pequeños, los más diminutivos? Y de todos modos, Él es Dios y fue parte de su plan, ¿no? Entonces, el hecho de que Cristo ha muerto en la cruz por ti y por mí, eso es lo que nos da nuestro valor. Y ya no tenemos que depender en las fallas que hemos cometido en el pasado. Hermanos y hermanas, si para ti ya no es misterio de por qué Cristo te ha elegido, lo más probable es que o has olvidado de dónde viniste, por si acaso es del dominio de las tinieblas y de la muerte, o tal vez nunca creíste de verdad y aceptaste a Cristo. Aquí quiero aclarar algo, quiero dejar algo muy claro, que si realmente creíste y aceptaste a Cristo, no estoy recomendando que cuestiones tu salvación. Hay que simplemente regresar a tu primer amor, regresar a Cristo y hacerte recordar de estas verdades. Pero si no estás seguro, quiero invitarte a examinar tu vida y tu corazón, porque Cristo sigue aceptando a gente, sigue aceptando a cualquier persona que viene a Él. Y no importa qué has hecho. Increíble, ¿no? Es muy difícil entenderlo a veces, pero esa es la realidad. Y yo lo veo como cuando voy al supermercado y hay las muestras gratis que tienen ahí afuera a veces. No hay nada que hacer, no tienes que comprar nada, simplemente tienes que ir. Entonces, es la misma cosa, ¿no? La única pregunta para ti es, ¿vendrás o no vendrás? Porque Cristo está ahí esperando. Hay que siempre regresar a la verdad de que estábamos totalmente alejados de Dios, sin forma alguna de acercarnos a Él. Nuestra situación era malísima, hermanos.
Y ahí, cuando nos damos cuenta de esa realidad, de nuestra situación imposible de ser salvos, ahí es cuando el Evangelio se presenta como la mejor noticia que podría haber. El hecho de que Jesús tomara nuestro lugar alejado de Dios, nosotros éramos alejados de Dios, pero Él se alojó de Dios por nosotros, bajo su ira, y todo eso para que estemos con Él para siempre, es más que increíble. Entonces quiero terminar con esto, que esta realidad de Cristo reemplazándonos en la cruz, será el combustible que energizará nuestra alabanza de Dios y nuestro gozo en Él para siempre. Otra vez, esta realidad de Cristo reemplazándonos en la cruz será el combustible que energizará nuestra alabanza de Dios y nuestro gozo en Él para siempre. Hay que siempre regresar al Evangelio, hermanos. Bueno, oramos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por tu increíble amor, que muchas veces para nosotros no se puede entender. ¿Cómo es posible que nos has elegido, Señor? Tú sabes las cosas que hemos hecho, tú sabes lo malogrados que somos y el estado de nuestros corazones, pero aún así muriste en la cruz por nosotros. Gracias porque tú eres ahora nuestro Padre Celestial. Gracias por hacernos parte de tu propia familia, Señor, y que podamos ser hermanos y hermanas en Cristo sin barrera alguna. Que los hispanos se pueden mezclar con los gringos y todos ser felices, Señor. Gracias por esta nueva identidad, que ahora nos identificamos más que nada como los que han sido comprados por la sangre de Cristo y nada más. Ayúdanos a seguir creciendo en estas verdades, Señor. Ayúdanos a ser útiles en toda área de tu casa, en toda tu casa. Que nos sostengas en tu gracia, Señor, hasta el final, cuando por fin te vamos a poder ver cara a cara. Te pedimos todo esto, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.